Muy buenos días, el tema de hoy es ser reflejo. Vamos al libro de 1 Timoteo capítulo 4 del 12 al 15. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ser reflejo. ¿Cuánto nos cuesta ser reflejo de lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas? A veces nos preocupa más el reflejo que vean los demás en nuestra presentación, la imagen, vestidos, arreglados, en nuestra cultura, manera de hablar, manera de expresar, inclusive los gestos, las acciones, las decisiones, nuestra voluntad, cómo obramos, cómo actuamos a diario. Es este reflejo que a veces nos preocupa más a cada uno de nosotros, la presentación personal, qué pensarán los otros, qué dicen nosotros de cada uno de nosotros, cómo nos ven, qué piensan, qué hablan. Incluso nos preocupa cuando hablan mal, cuando nos ven mal y cuando nos ven bien, como que nos llenamos de alegría, de gozo y de halagos, y nos gustan los halagos y como que mañana me va a poner tal cosa, me va a preparar así, me va a vestir así, me va a arreglar así, y como que ese reflejo nos preocupa más a cada uno de nosotros, pero no el reflejo que dejamos del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y mire que aquí le da unas instrucciones Pablo a su hijo Timoteo, a su discípulo amado, unas instrucciones en las cuales debía él dar ese ejemplo a seguir, ser ese reflejo de lo que había instruido Pablo a Timoteo, pero lo que había aprendido y había sido instruido, y cómo nos enseña cuál es ese reflejo, y es que significa cómo actuar frente a un espejo, y muestra ese error en el cual usted ve una mancha, ve una arruga, ve de pronto una cicatriz, ve el maquillaje de las mujeres como que no le cuadra, como que una ceja no que te combina con la otra, como que la pestañina, las pestañas, los labios. Bueno, cuando miran en el espejo ven muchas cosas y como que es ese reflejo que se ve bien presentado, presentada antes de salir del baño, inclusive antes de salir de la casa, como que se mira. Algunas mujeres inclusive en el carro se hacen retoques o en el transporte, se miran, sacan su espejo y se hacen retoques porque quieren que ese reflejo se vean bien presentadas, estas mujeres, inclusive los hombres, que se vean bien presentados y qué imagen representan. Pero que es el reflejo que nos estamos llevando aquí el día de hoy, y ese reflejo se muestra el amor, la bondad, pero también la verdad del Señor, la verdad del que el Señor venía haciendo en nuestras vidas. Y es que cuando usted y yo miramos al Señor, miramos a través de la cruz, ¿cuál es ese reflejo que nos dejó el Señor a usted y a mí? Un reflejo en el cual nos dio libertad, seguridad, confianza, transparencia, fidelidad, honestidad, sinceridad, paz, amor y gozo que no teníamos antes de llegar a los caminos del Señor. Pero hay algunas personas que el reflejo de ellos es amargura, resentimiento, cara de puño, como dicen algunos, cara de odio, cara de rencor, el carácter, las actitudes, los pensamientos, como que no le preguntemos nada porque se refleja un carácter terrible. No hable con esa mujer porque tiene un carácter tremendo. Este hombre no, tiene que tomar impulso, piense bien para hablarle porque no se le puede hablar así tan fácil. ¿Qué reflejo tienen los demás de usted de mí? Ya que cuando usted y yo miramos a la luz de la palabra, es el reflejo que debemos dar día a día a través de lo que el Señor nos está enseñando. Y es pasar un tiempo en el espejo la palabra. Y cuando pasamos ese tiempo en el espejo, podemos pensar, ese espejo está sucio. Y estará sucio porque, yo hice algo indebido. Está sucio porque yo no había pensado esto. Está sucio porque hablé lo que no debía. Está sucio porque como que hice oraciones que no eran. Está sucio porque hablé cosas incorrectas. La embarré. Y está sucio ese espejo precisamente porque no miramos el espejo de la palabra. Y no puede reflejar realmente lo que el Señor ha hecho a través de nuestras vidas. Ya que para reflejar al Señor debemos pasar tiempo con Él. En leer la palabra, meditarla, estudiar y orar para que el Señor nos dé claridad y entendimiento de toda esa palabra. Y es como cuando usted entra a una casa y usted primeramente el reflejo que lleva de esa casa es ¿cómo la ve? Si está sucia, una casa desordenada, no, yo no volvería a esa casa. Mire cómo mantiene, inclusive en el cuarto suyo, cómo está su cuarto. ¿Cuál es el reflejo que ven los demás a través de ese cuarto? ¿Cómo lo tiene usted? ¿Organizado, desordenado, desorganizado? O de pronto ven que usted mete la basura bajo la cama, o la ropa sucia la encuentran debajo de la cama para que no la vean. Y como que cuando llega una visita usted mete todo debajo de la cama y lo esconde para que no lo vean más, pero los demás no alcanzan a ver el reflejo. Ese es el reflejo que vean de usted. Una persona desordenada, desorganizada, como que es sucio, como que es sucia, como que no está aseada, como que nos ha aseado la persona, y es un reflejo que ven los demás, y así mismo nos miran los demás a usted de mí en ese reflejo en cuanto al Señor. Esta es una persona, no es de confiar,
no es una persona confiable porque es mentirosa. Mire que ayer estaba hablando cosas que no debía. Mire que yo lo vi haciendo cosas incorrectas. Mire, va a la iglesia, pero mire lo que está haciendo. Mire con quién se la pasa. Mire lo que se la pasa hablando y con quién se la pasa todo el tiempo. Y como que este reflejo lo ven muchas personas a través de nuestras vidas. Y este reflejo que nos quiere llevar el Señor a usted de mí. ¿Cuál es el reflejo que estamos dando hacia los demás? Si usted y yo ya estamos en los caminos del Señor, ¿cuál es ese reflejo que le estamos representando a través de los demás? Y cómo nos ven los demás, ya que el Señor nos enseña ese reflejo que debemos empezar a mirar a la luz de las Escrituras y cómo estamos orando y actuando, ya que por eso aquí lo dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por eso que encontramos que la lectura y la instrucción que le daba Pablo a su discípulo Timoteo es la instrucción, una muy clara: la lectura, la enseñanza, pero también en vivir la palabra. Por eso le dice en el primer versículo que leímos, dice: sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué de estos nos falta? ¿O será que nos falta a todos? ¿O de pronto si están todos en cada uno de nosotros, cómo lo hacemos? Dicen creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Será que sí están estos en cada uno de nosotros? Dicen: no es que es el don que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Una imposición en la cual ya había sido ungido para que el Señor lo usara. Por eso dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y es manifiesto a todos, por eso el tema es ser reflejo. ¿Qué es lo que manifestamos hacia los demás y qué es lo que los demás ven a través de nuestras vidas? ¿Será que este reflejo representa al Señor o representa a nuestra humanidad, representa al mundo, representa el entorno? O de pronto usamos ese reflejo ante determinadas situaciones, circunstancias, momentos, lugares, personas. Y como que es un reflejo, como algunos hablan, una máscara para diferentes situaciones, diferentes lugares, diferentes personas. Y esa es una máscara en la cual usa el hombre o la persona, pero no está el Señor. Y no está el Señor porque se preocupa más es por lo que digan o piensen los demás y cómo me ven los demás. Cuando le hablaba en el comienzo de lo que dice la palabra en cuanto a ser ese espejo, ¿cierto? Que reflejamos usted y yo en cuanto para otras personas, si estamos haciendo lo que el Señor nos está mandando a hacer o realmente nos preocupa más por nuestra imagen personal, lo que piensan o dicen las otras personas de nosotros. Pero ¿qué es lo que encontramos en la palabra? Miren lo que dice inclusive en el libro de Santiago, capítulo 1, 23 al 25. Y dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira que aquí encontramos que hay algunos que son oidores, pero no hacedores. Oyen la palabra, pero no son hacedores. Oyen la palabra porque no estaban atentos a la palabra. Su mente estaba en otro lugar, dispersos, distraídos, distantes. Y son personas que precisamente, yo algo escuché, sí, algo me dijeron. No, sí, algo, la palabra, sí, yo tenía la palabra en la boca. Espéreme, deme un tiempo. Sí, Dios me habló en la palabra, sí, disperso. Porque leía la palabra o estudia la palabra, pero resulta que su mente no está conectada con la palabra en ese momento. Está disperso, está pensando en otras cosas y es precisamente nuestro reflejo de lo que está mirando, estudiando. Puede que usted sea de esas personas que dice: sí, yo medito, yo estudio la palabra, pero sale del lugar de oración o lugar de meditar y estudiar la palabra y se lo olvidó. Precisamente porque se lo olvidó, porque su mente estaba dispersa, estaba en otro lugar. Y aquí es ese reflejo, porque eso dice: no, esto no se le pregunte nada porque no sabe nada, vaya, pregúntele y verá, se le olvidó. Ese no tiene conciencia de lo que está leyendo, no tiene la mente en lo que está haciendo, como que anda disperso. Y es precisamente porque lo reflejamos. Por eso dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Y resulta que se quedó lo natural. Leyó, estudió, meditó, fue a la iglesia, estuvo en la reunión, pero se le salió, se terminó la reunión, dejó de leer, se lo olvidó. Ahí quedó lo que había estudiado. Por eso en el verso 23 y 24 lo que dice: porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Se le olvidó lo que había estudiado, lo que había leído. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios? ¿Será que nos alejamos y se nos olvida cómo somos realmente a la luz de las Escrituras?
Pero ¿qué dice el verso 25? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, doblemente bendecido si es bienaventurado en lo que hace realmente en el Señor. Si que meditamos en todo tiempo la palabra de Dios, pero la pensamos, la meditamos, la estudiamos, la ponemos en práctica y pedimos el conocimiento, el entendimiento para aplicarla, pero también para memorizarla, para aprenderla, pero también para ponerla por obra. Somos esas personas de este reflejo del Señor, de lo que ha hecho en cada una de las áreas de nuestra vida. Y ahí es donde encontramos cómo el Señor nos da seguridad, confianza, que ese espejo se reflejará en todo lo que usted y yo hagamos, como lo estamos leyendo en Timoteo. Sea ejemplo a otros en nuestro actuar, hablar, pensar y accionar en nuestro diario vivir, y este es el reflejo que muchos verán en nuestra vida. Es que me gusta esta persona porque me gusta hablar con esta mujer, con este hombre, porque siempre tiene una palabra, una orientación, una dirección. Me da paz cuando hablo con este hombre, con esa mujer, porque veo que es un reflejo lo que lee, de lo que estudia, de la palabra de Dios. Ese es el reflejo que me gusta en esta persona, y como que este reflejo es el que usted y yo irradiamos a otras personas. Pero como en nuestro actuar, pero somos bienaventurados será porque leemos, meditamos, estudiamos y lo ejecutamos en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. Luego le pido al Señor que usted y yo seamos ese reflejo en Cristo Jesús, en la dirección y conocimiento de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo.